En el vasto y oscuro universo donde la lealtad y la traición se entrelazan en una danza eterna bajo la mirada implacable del emperador de la humanidad, pocos misterios han capturado la imaginación de los seguidores como la de las legiones perdidas, la segunda y la 11ª. Estas dos legiones, nacidas junto a sus hermanos en el monumental proyecto genético del emperador, fueron alguna vez parte de los 20 grandes ejércitos destinados a unificar la galaxia y liberarla de las sombras. Pero a diferencia de sus camaradas, estas legiones desaparecieron y el emperador mismo decretó un silencio absoluto sobre su existencia, eliminando todo rastro de sus nombres y hazañas en los registros oficiales. Este enigma ha quedado grabado en los códices y relatos de la época de la Gran Cruzada como dos espacios vacíos, borrados de la historia. Los demás primarcas y sus marines no hablan de ellas. Ni siquiera en los altos mandos del imperio se atreven a pronunciar sus nombres, pues el peso de su ausencia y el secreto impuesto por el emperador los rodean de una solemnidad prohibida. La censura absoluta e incuestionable sugiere que el destino de estas legiones fue tan trágico, tan catastrófico, que incluso mencionarlo representaría una amenaza para la estabilidad del imperio. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordad darle like y suscribiros, y que ya os podéis hacer miembros del canal para apoyar este proyecto. Hoy vamos a hablar de las legiones perdidas, la legión segunda y 11ª. Estas legiones y primarcas que no sabemos absolutamente nada de qué pasó con ellas. Hoy vamos a sacar la máquina de humo, vamos a teorizar, vamos a sacar un poquito de información de cosas que hemos podido leer en libros y vamos a intuir qué podía haber pasado. Obviamente nadie lo sabe, es uno de los mayores misterios que tenemos en Warhammer 40.000, que seguramente nunca se resuelva, ¿no? Yo creo que es algo que han dejado ahí y que no vamos a saber nada, pero molaría que de vez en cuando siguieran mencionándolo un poco para que la gente siga teorizando y poder rizar un poquito más el rizo. Así que nada, vamos a hablar de estas dos legiones. Espero que disfrutéis este vídeo. Un abrazo fuerte. La mayor parte de la información oficial sobre las legiones perdidas y sus primarcas no provienen de hechos directos, sino de fragmentos, insinuaciones y menciones ocasionales en los relatos de los libros. A continuación, desgloso los elementos más destacados de estos registros y pistas. En el libro de los códices Astartes y la legión segunda y la 11ª tienen espacios designados, pero en lugar de texto, estos apartados están tachados o completamente en blanco. Las referencias de estas legiones han sido eliminadas a un nivel oficial en la documentación imperial, una práctica extremadamente inusual en el imperio. Este hecho en sí mismo sugiere la importancia que el emperador o sus seguidores más cercanos le dieron a la desaparición de estas legiones. Los códices y registros imperiales de la Gran Cruzada y la herejía son detallados y exhaustivos sobre las otras 18 legiones, así como sobre los primarcas que las comandaban. La existencia de secciones borradas y la completa ausencia de detalles sobre 2 de las 20 legiones genera aún más curiosidad entre los estudiosos, y plantea preguntas sobre qué ocurrió para que su historia fuera censurada de una manera tan completa y definitiva. Durante la Gran Cruzada y en los años que precedieron a la herejía de Horus, varios de los primarcas hacen comentarios ambiguos sobre sus hermanos perdidos. Aunque los escritores manejan estas menciones de manera muy críptica, se pueden deducir varias cosas basándose en las actitudes de los primarcas que sobrevivieron. Lorgar Aureliano, el primarca de los portadores de la palabra, expresa en un momento un cierto respeto melancólico hacia sus hermanos de las legiones perdidas. Esto indica, de alguna manera, que el destino de las legiones segunda y 11ª no fue completamente despreciable, y es posible que hayan sido víctimas de circunstancias trágicas en lugar de traidores. Sanguinius, el primarca de los ángeles sangrientos, también muestra signos de tristeza y respeto cuando se refiere brevemente a ellos. Su empatía podría sugerir que las legiones perdidas fueron consideradas como hermanos leales y que lo que les ocurrió fue algo profundamente lamentable, aunque su lealtad no haya sido cuestionada de la misma forma que la de Horus y sus seguidores. Estas reacciones parecen implicar que el destino de los primarcas fue algo que no solo afectó al emperador, sino que dejó una impresión duradera y emocional en sus hermanos.
Esto a su vez puede explicar por qué hay un acuerdo táctico entre los primarcas de no mencionar estos eventos en detalle. En Terra, dentro del Palacio Imperial, existe un muro conmemorativo que lleva las inscripciones de los nombres de todos los primarcas. Este muro, conocido como el Muro de la Memoria o Muro de los Héroes, incluye 2 espacios vacíos, donde deberían estar inscritos los nombres de los primarcas de estas legiones. En lugar de nombres, estos espacios están marcados con sellos imperiales de censura. Esta omisión es deliberada y notoria, y se utiliza como una especie de advertencia simbólica de la total autoridad del emperador, quien no solo da vida a sus guerreros más poderosos, sino que también puede decidir de manera irrevocable borrar su existencia. Los espacios vacíos del Muro de la Memoria, más que una simple omisión, son un recordatorio tangible de que el emperador no permite desobediencia o fracaso sin consecuencias definitivas. Existe una prohibición implícita en el Imperio sobre hablar sobre las legiones perdidas, al punto que ni siquiera los primarcas ni sus legionarios discuten sobre ella. Se sabe que los guerreros de la Primera Legión, los Ángeles Oscuros y los Lobos Espaciales de la Sexta han sido advertidos de no hablar del destino de las legiones perdidas, y es posible que recibirán órdenes estrictas para no mencionar ni sus nombres ni sus legados. La censura es tan intensa que incluso en el presente, en el milenio 41, pocos miembros del Imperio conocen la existencia de estas legiones, muchos menos los detalles de su caída. Este nivel de secretismo no se aplica a ninguna otra legión, incluyendo la participación de la herejía de Horus. Esto refuerza la idea de que la desaparición de las legiones fue una medida excepcional, algo que el emperador buscó enterrar por completo. En varias historias de la herejía de Horus, los lobos espaciales son mencionados como la guadaña del emperador, la fuerza que actúa como brazo ejecutor del emperador cuando necesita corregir a otras legiones. Sabemos que los lobos actuaron en esta capacidad de castigar a los 1000 hijos en Próspero, pero algunos especulan que esto no fue su única intervención de este tipo y que los lobos espaciales podrían haber sido utilizados para pacificar o eliminar a las legiones perdidas. Aunque no está de todo claro, el propio Leman Russ, el primarca de los lobos espaciales, hace comentarios en la herejía de Horus que sugieren que sus fuerzas han sido usadas para misiones de este tipo antes. Su implicación indirecta en los eventos que rodean a las legiones podría ser una de las razones por la cual otros primarcas sienten una mezcla de respeto y temor hacia él y su legión, aunque prefieren no mencionar detalles específicos. Existen menciones esporádicas y extremadamente cuidadosas sobre las legiones. En algunos pasajes se describe que el emperador hizo cosas que nadie debería recordar en relación a sus hijos. Horus Lupercal, el primarca traidor, alude en un momento a que las decisiones del emperador no siempre fueron perfectas, sugiriendo que el emperador pudo haber cometido errores o tomando medidas extremas con las legiones. Estas menciones, aunque breves, parecen indicar que el destino de estas legiones no fue algo tan claro como una simple ejecución por traición. Algunos sugieren que en lugar de un simple fracaso, los primarcas de las legiones pueden haber desobedecido alguna orden o cometido un error que el emperador no estuvo dispuesto a perdonar, pero que no necesariamente los convierte en traidores o adoradores del caos. Ahora vamos a hablar de las principales teorías sobre la caída de estas legiones. Una de las más comunes es que la Legión Segunda y Decimoprimera presentaron defectos genéticos o inestabilidades que los hicieron incontrolables. Sabemos que los primarcas fueron dispersados por el caos a diferentes planetas, alterando sus características genéticas. Aunque la mayoría de los primarcas y sus legiones muestran rasgos únicos, como los ángeles sangrientos o los lobos espaciales, que han enfrentado desafíos específicos. Pero en el caso de las legiones perdidas, estos defectos pudieron haber sido tan extremos que incluso el propio emperador vio peligro en permitirles continuar. En detalle, podrían tener mutaciones genéticas irreversibles. Es posible que los primarcas y las legiones presentaran mutaciones que se transmitirán en sus marines. Quizás estos guerreros desarrollaron una agresividad incontrolable, una inestabilidad mental o una apariencia física que los diferenciaba de tal manera que llegaron a ser temidos o repudiados incluso por otras legiones. Este tipo de inestabilidad había hecho imposible su control y habría comprometido los ideales del emperador. También podría ser la incapacidad de alineación de la disciplina imperial. La inestabilidad genética podría haber dificultado el control sobre estas legiones, generando facciones dentro de las legiones que se resistieran a los principios de la Gran Cruzada. Los informes sobre fragmentaciones y disputas dentro de estas legiones pudieron llevar al emperador a la conclusión de que debían ser eliminadas para evitar un riesgo mayor.
Si bien esta teoría podría explicar el silencio absoluto sobre estas legiones, también revela la naturaleza imperfecta del proyecto Primarca y muestra que el emperador mismo no podría garantizar la estabilidad de su obra. La existencia de mutaciones incontrolables o inestabilidad podría ser vista como una amenaza tan grave que el emperador no tuvo otra opción que eliminar cualquier rastro de estos experimentos fallidos. Otra teoría ampliamente discutida es que las legiones, bajo el mando de sus primarcas, desertaron del imperio, pero no por traición o influencia del caos, sino debido a una divergencia filosófico-moral con los principios de la Gran Cruzada y el imperio. En lugar de enfrentarse abiertamente al emperador, estos primarcas y sus legiones habrían optado por exiliarse, creando sus propios dominios apartados de Terra y de las leyes del imperio. Los puntos claves de esta teoría: las diferencias ideológicas o éticas. Los primarcas de las legiones pueden haber desarrollado creencias o filosofías que los pusieran en conflicto directo con la visión del emperador. Quizás creían en una forma de gobierno más descentralizada o en métodos de combate y conquista que diferían de los dictados imperiales. En un acto de disidencia pacífica optaron por retirarse, liderando a sus legiones a los confines de la galaxia, en lugar de desatar una guerra abierta. La posible existencia como imperios ocultos. Esta teoría también sugiere que estas legiones podrían haberse establecido en regiones de la galaxia donde sus legados sobreviven, ajenos al imperio. Estos reinos perdidos estarían tan apartados y desconectados que podrían haberse mantenido ocultos durante milenios. Si esto es cierto, las legiones podrían seguir existiendo en un estado de aislamiento voluntario, quizás habiendo evolucionado sus propios sistemas de gobierno y filosofías, lejos de horrores de la herejía y las guerras interminables del imperio. Prohibición de mención como disuasión. El emperador habría impuesto la prohibición de hablar de estas legiones para evitar que otros primarcas consideraran la posibilidad de exiliarse o crear sus propios dominios. Este silencio absoluto sería una forma de disuadir a otros líderes, de cuestionar la autoridad imperial y explorar caminos alternativos del gobierno y autodependencia. Esta teoría le da un toque trágico al destino de las legiones perdidas, pues implica que quizás no fueron destruidas, sino que decidieron mantenerse al margen del conflicto, y sus acciones fueron borradas para evitar que sus ideas se extendieran. Otra teoría sugiere que la desaparición de estas legiones fue una medida ejemplar del emperador para garantizar la lealtad inquebrantable y obediencia de las otras legiones. En este contexto, las legiones habrían cometido algún tipo de error, traición menor o cuestionamiento a la autoridad, y el emperador las eliminó para advertir a los demás de las consecuencias de ir en contra de su voluntad. Los aspectos de esta teoría, la desobediencia o actos independientes. Las regiones perdidas podían haber llevado a cabo un acto independiente que no contó con la aprobación directa del emperador. Esta acción habría sido lo suficientemente significativa para que el emperador decidiera que era necesario eliminarlas para evitar cualquier ejemplo de independencia o cuestionamiento de autoridad. Lección para los primarcas restantes. La destrucción de 2 legiones completas sería una advertencia poderosa para los otros primarcas, demostrando que incluso los hijos favoritos del emperador eran prescindibles si se atrevieron a desafiar su voluntad. Algunos teóricos consideran que los primarcas vieron lo que ocurrió en las legiones segunda y 11ª, y eso más tarde generó un temor y una sumisión hacia la figura del emperador. Tal vez fue este mismo ejemplo lo que ayudó a retrasar la eventual rebelión de la herejía de Horus. Involucramiento de los lobos espaciales como ejecutores. Los lobos son vistos como el martillo del emperador, y su capacidad de reprimir a otras legiones sugiere que en el pasado podrían haber sido usados para erradicar a estas legiones. Si esta teoría es cierta, la lección no solo fue para los primarcas, sino también para sus legiones, quienes presenciaron el alcance brutal de las decisiones imperiales. Esta teoría explica el silencio y el respeto de los otros primarcas al mencionar a sus hermanos perdidos, pues sabía que cualquier error de conducta o desafío de autoridad del emperador podría acabar en una erradicación absoluta. Existe otra teoría que sugiere que las legiones perdidas fueron corrompidas por el caos mucho antes de la herejía, y que esta corrupción fue tan profunda que el emperador no tuvo otra opción que eliminarla por completo para evitar que contaminasen al resto del imperio. Esta corrupción temprana sería diferente a la traición de Horus, más bien como una infestación que afectó a las legiones desde sus raíces y que las volvió irreparables. La influencia del caos durante su juventud. Al ser dispersados por el caos cuando eran bebés, es posible que los primarcas de las legiones segundas y 11ª cayeran en manos de fuerzas oscuras o llegaran a planetas con una fuerte influencia del caos. Esto podría haber dejado una huella en sus mentes, llevándolos a considerar la idea del caos como una alternativa o como una parte intrínseca de su naturaleza. Fallo en la purificación del emperador.
Quizás el Señor de la Humanidad intentó redimir a estos primarcas y a sus legiones, pero el nivel de corrupción era tan avanzado que la única solución fue erradicarlos por completo. En este sentido, la destrucción de las legiones perdidas habría sido una medida preventiva para detener el avance de la corrupción, similar a cómo uno elimina una infección antes de que afecte a todo el organismo. Si estas legiones fueron víctimas del caos antes de la herejía, esto serviría como un recordatorio del constante peligro de estas fuerzas oscuras. Los primarcas sobrevivientes habrían presenciado de primera mano lo que el caos podría hacer incluso a los guerreros más fuertes del imperio, y esto explicaría a su renuncia a hablar de estos eventos y su temor a sucumbir a la corrupción. Esta teoría plantea que el emperador vio las legiones perdidas, un anticipo de la herejía de Horus, y que al no poder salvarlas decidió borrarlas del registro y prohibir cualquier mención de su existencia para evitar que conocimientos del caos se extendieran dentro del imperio. Y ahora hablaremos de una última teoría que es de las más locas, pero a mí la que más me gusta, que es que Sigmar podría ser uno de los primarcas perdidos, ya que los primarcas y Sigmar comparten ciertos rasgos de arquetipos heroicos. Ambos fueron creados o moldeados para ser líderes y protectores de la humanidad, con habilidades físicas y mentales que los elevan por encima de los mortales comunes. La narrativa de Sigmar en el Viejo Mundo, donde se convierte en el primer emperador y une a las tribus humanas, se asemeja a los ideales de un primarca destinado a guiar a su legión en la Gran Cruzada. Al igual que los primarcas, Sigmar posee una fuerza y resistencia y habilidades excepcionales que lo hacen comparable a una de estas creaciones del emperador en términos de poder y autoridad natural. Al igual que los primarcas, Sigmar tiene un instinto protector hacia la humanidad y busca crear un mundo, o en su caso un reino, donde los humanos puedan prosperar y ser defendidos de las amenazas que los rodean. Estos paralelismos son sugestivos, aunque podrían simplemente reflejar el deseo de la empresa de tener personajes centrales con características heroicas en ambos universos, pero también permiten a los fans como nosotros especular con la idea de que en algún momento Sigmar pudo haber sido un primarca y que fue desterrado o exiliado a otra dimensión. Y con esto os quiero preguntar, ¿cuál de estas teorías es para vosotros la más correcta sobre estas dos legiones? Y con esto terminamos el vídeo sobre las legiones perdidas. Esto todo teoría, todo humo, quiénes serán, de dónde están, por qué les erradicaron, si están erradicados realmente, por qué no se habla de ellos. Obviamente sabemos que Games Workshop no os lo quiere decir, que quiere mantener esa intriga que seguramente nunca se revele. Es muy probable que nunca lo sepamos. Y eso está guay porque podemos seguir teorizando. Aunque molaría que siguieran dejando algunas pinceladas para seguir hilando hilos, ¿no? En un futuro. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. Un abrazo muy fuerte.